Ahora ella vivirá aquí. Al principio sin pagar, y luego ya veremos, dijo mi suegra, trayendo a su hermana con 7 gatos al apartamento que yo pensaba alquilar. Pero yo solo sonreí con ironía y respondí tranquilamente. Ahora este piso es mío, susurré mientras me encontraba de pie en el salón vacío, rodeada de muebles cubiertos de polvo y papel pintado descolorido. Me llamo Olivia Matthews, tengo 32 años y, como le gusta decir a mi marido Nathan, soy terca como una mula. Heredé este piso de mi abuela hace 3 meses y por fin reuní el valor suficiente para empezar a reformarlo. Este lugar guardaba recuerdos, algunos cálidos, la mayoría agridulces, pero ahora representaba algo totalmente distinto: esperanza. Esperanza de que por fin pudiéramos salir de debajo de la montaña de facturas médicas que amenazaban con sepultarnos. ¿Qué opinas?, le pregunté a Nathan mientras él examinaba el techo agrietado, con esa mirada de arquitecto que ya estaba calculando los gastos. Va a requerir trabajo, dijo pasando la mano por el papel pintado que se despegaba. Pero la estructura es buena. Nathan siempre había sido el optimista entre los dos. A sus 35 años, con unos ojos azules pensativos y canas prematuras en las sienes, parecía mayor de lo que era. Los últimos años nos habían envejecido a ambos, aunque de formas distintas. Mientras yo me había vuelto más dura, más decidida, él se había vuelto más callado, más reservado. Nuestra hija Sophie, de solo 6 años, nos esperaba en casa con nuestra amable vecina, la señora Irene Foster. Esta mujer de 65 años, de ojos bondadosos y una sonrisa siempre presente, se había convertido en nuestra salvación. Se mudó a la casa de enfrente hace 3 años, justo cuando recibimos el diagnóstico de Sophie. Enfermera jubilada, Irene se ofreció de inmediato a ayudarnos cuando supo lo que estábamos viviendo. Perdí a mi marido por una enfermedad autoinmune hace 10 años, nos dijo entonces, y sé lo importante que es tener apoyo en momentos así. Se negó a aceptar dinero por cuidar a Sophie, llamándolo su terapia medicinal contra la soledad. Sophie la adoraba, especialmente por las historias sobre países lejanos que Irene había visitado con su esposo antes de que enfermara. Era una de esas raras personas que conseguía que nuestra hija tomara la medicación sin hacer berrinches, convirtiéndolo en un juego llamado Valientes Exploradores contra los microbios malvados. Hace 3 años a Sophie le diagnosticaron una rara enfermedad autoinmune, y las facturas médicas no dejaban de acumularse, a pesar de tener seguro. Lo que comenzó con visitas ocasionales al médico terminó en consultas con especialistas, tratamientos experimentales y hospitalizaciones que agotaron nuestros ahorros y vaciaron nuestras tarjetas de crédito. ¿Crees que podremos alquilarla para el mes que viene?, le pregunté, tratando de que la desesperación no se notara en mi voz. Nathan asintió, aunque vi la duda en sus ojos. Tengo algunos amigos en la firma que podrían ayudarnos con la reforma a precio de costo. Lo lograremos, Liv. Invirtí nuestros últimos ahorros en la reforma, nuevas paredes, fontanería, muebles. Cada centavo estaba contado, cada decisión tomada con cuidado, teniendo en cuenta nuestros recursos cada vez más escasos. Cada noche caía en la cama agotada, con las manos doloridas de quitar papel pintado y pintar paredes, pero con un sentido de propósito que no sentía desde hacía años. Ese piso no era simplemente una propiedad, era nuestro salvavidas. Muchos me preguntaron por qué no lo vendía directamente, eso nos habría dado una buena suma de dinero de inmediato. Pero no podía. En su testamento, mi abuela había incluido una condición especial: el piso no podía venderse durante los 10 años posteriores a su muerte. Estas paredes guardan la historia de nuestra familia, Olivia, solía decirme. No te deshagas de ellas a la primera oportunidad. Además, con la enfermedad crónica de Sophie, necesitábamos un ingreso mensual constante para cubrir su tratamiento, no un pago único. El abogado de mi abuela explicó que alquilar el piso no violaba las condiciones del testamento, y esa resultó ser la solución perfecta para nuestra situación. 3 semanas después, la transformación estaba casi terminada. Me encontraba en el salón recién pintado, admirando el nuevo suelo de madera y los muebles modernos que habíamos conseguido en ventas de bienes y tiendas de descuento. El piso ya no se parecía en nada al espacio anticuado y rancio que había dejado mi abuela. Era luminoso, acogedor, perfecto para alquilar. Esa tarde, mientras terminaba el anuncio de alquiler en mi portátil,
sonó el teléfono. En la pantalla apareció un número que no reconocía. ¿Hola? Contesté, sujetando el teléfono entre el hombro y la oreja mientras seguía escribiendo. ¿Olivia? La voz era fría, precisa, con un tono de desprecio aristocrático que habría reconocido en cualquier parte. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. ¿Victoria? Victoria Hayes, mi suegra. Una mujer de cabello plateado perfectamente peinado, ojos azul hielo y una expresión perpetua de desaprobación educada cada vez que me miraba. No hablábamos desde hacía meses, no desde el último cumpleaños de Sofie, cuando le regaló un vestido 3 tallas más grande, para que crezca con él, querida, y comentó cómo debía de ser difícil guardar ropa adecuada en nuestra humilde casita. Querida, dijo, su tono cariñoso resumando falsedad, tenemos que vernos en ese piso. De inmediato. ¿En el piso? ¿El de mi abuela? Pregunté, confundida. Sí, sí, respondió, impaciente. Ese que estuviste reformando. Tenemos que vernos allí. Ahora mismo. Su tono no era una petición, era una orden. Y antes de que pudiera preguntar por qué, colgó. Me quedé sentada allí, mirando fijamente mi teléfono. ¿Cómo se había enterado Victoria del apartamento? Había sido muy cuidadosa de no mencionarlo en su presencia, sabiendo cuánto le gustaba entrometerse en nuestras vidas. Debía de haber sido Nathan, comprendí. A pesar de todo, él seguía compartiendo detalles de nuestra vida con su madre, incapaz de liberarse de su influencia. Mientras cruzaba la ciudad rumbo al apartamento, mi mente volvió a aquella primera vez que conocí a Victoria, hace 6 años. Fue la clásica cena de conocer a los padres antes de nuestra boda. Nathan estaba nervioso, jugueteando con su corbata mientras nos acercábamos a la casa de mi infancia. Tu madre no se sentirá incómoda al ser solo ella, ¿verdad? Preguntó por tercera vez. Mis padres están acostumbrados a reuniones más formales. Le apreté la mano. Mi madre ha llevado reuniones de padres durante 20 años. Puede con cualquier cosa. Pero en cuanto Victoria y William Hayes cruzaron el umbral de nuestra casa, entendí de inmediato la preocupación de Nathan. Victoria vestía un traje color crema que probablemente costaba más que el salario mensual de mi madre, mientras que William, alto y distinguido, con los mismos ojos azules que Nathan, parecía incómodo pero educado. Mi madre había preparado su especialidad, lasaña casera con pan de ajo, e incluso compró copas de vino para la ocasión, aunque normalmente usábamos vasos comunes. Victoria recorrió nuestra modesta sala de estar, tocando la tela de las cortinas que mi madre había cosido, examinando las fotos familiares en la pared, con los labios fruncidos en esa expresión suya de desprecio apenas contenido. ¿Y tu padre, Olivia? Preguntó Victoria mientras nos sentábamos a la mesa, escaneando la habitación como si pudiera encontrarlo escondido en un rincón. Mi madre se tensó a mi lado. Crié a Olivia sola, explicó, con la voz firme a pesar del rubor que se extendía por su cuello. Su padre no participó en su vida. «Qué peculiar», dijo Victoria, alargando la palabra. Nathan siempre tuvo una debilidad por los desfavorecidos. En la escuela siempre traía animales callejeros a casa. Y ahora, su mirada se posó en mí, con una sonrisa fría. Esa noche, después de que los Hayes se marcharan y Nathan regresara a casa, encontré a mi madre en la cocina, lavando los platos con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. «Mamá», dije, quitándole el plato de las manos. «No dejes que te afecte». «No es eso», dijo, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Me preocupo por ti. Esa mujer te va a hacer la vida difícil, Olivia. He conocido a gente así. No aceptan fácilmente a los extraños en su mundo». «No me estoy casando con Victoria», le recordé. «Me estoy casando con Nathan». «Con algunas madres y sus hijos», me dijo, «no es tan sencillo». Al llegar al edificio, vi el reluciente Mercedes negro de Victoria ya estacionado frente a la entrada. No estaba sola. A su lado había una mujer a la que no reconocí. Por su aspecto, tenía una edad similar a la de Victoria, con un rostro redondo y amable, y un cabello canoso despeinado que contrastaba fuertemente con el peinado impecable de mi suegra. Victoria no se molestó en saludar. «Olivia, esta es Rachel, mi hermana menor»,
dijo con un gesto desinteresado de la mano. Tiene serios problemas con el banco, acaba de ser desalojada. Rachel sonrió con timidez, sosteniendo 3 transportines para gatos. A sus pies había otros 4, de los que salía un constante maullido. Encantada, dije, tendiéndole la mano. Rachel la estrechó, su apretón era cálido y firme, pese a la evidente incomodidad. Victoria ha sido muy amable, dijo con una voz suave y cansada. No sabía a quién más acudir. Por desgracia, no me es posible albergar a Rachel y sus gatos, proclamó Victoria con un suspiro dramático, retrocediendo teatralmente 3 pasos de los transportines. Sacó un pañuelo de encaje de su bolso y se secó los ojos, perfectamente secos. Tengo una alergia catastrófica, mortal, a estas criaturas. No puedo estar con ellas ni en la misma habitación. Su voz se quebró al subir el tono. Dios mío, ya siento que empieza la reacción. ¿Ves cómo me tiemblan las manos? Extendió los dedos, completamente inmóviles. Esto es solo el principio. En 5 minutos necesitaré una ambulancia. Vi cómo Rachel ponía los ojos en blanco, apenas perceptiblemente, como si ya estuviera acostumbrada a ese espectáculo. Me volví hacia Victoria, con el desconcierto reflejado en el rostro. No entiendo. ¿Por qué nos citamos aquí? Victoria sacó de su bolso Prada un juego de llaves, mis llaves del piso. Rachel vivirá aquí, anunció. Los primeros meses gratis, luego discutiremos una renta razonable. Se me cayó la mandíbula. ¿Cómo las conseguiste? Pregunté, extendiendo la mano para tomarlas. Victoria las retiró, endureciendo su expresión. Nathan me las dio, por supuesto. Él entiende lo que significa la familia. Este piso era de mi abuela, dije, esforzándome por mantener un tono calmado. Hemos invertido todo lo que teníamos en la reforma. Necesitamos el ingreso del alquiler para pagar el tratamiento de Sophie. La familia ayuda a la familia, dijo Victoria con desdén. Rachel necesita un lugar donde quedarse. Sus gatos necesitan un hogar. Está decidido. Miré a Rachel, que al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. Los transportines a sus pies se movían con el ir y venir de los animales en su interior. Lamento mucho la situación, dijo Rachel en voz baja. Victoria me dijo que tenían un piso vacío, sin usar. No está vacío, respondí con firmeza. Y si se usa, lo vamos a alquilar. El rostro de Victoria se tornó severo. Después de todo lo que hemos hecho por ti y tu hija, ¿así es como nos agradeces? Dándole la espalda a la familia en un momento de necesidad. Sentí el conocido estallido de ira, el que llevaba años reprimiendo cada vez que Victoria lanzaba uno de sus comentarios punzantes o cuestionaba mis decisiones como madre. Pero esta vez, algo hizo clic. Sonreí, no una sonrisa amable, sino una que hizo que Victoria diera un pequeño paso atrás. Victoria, me temo que el piso no está disponible, dije con voz serena. Mi abuela me lo dejó a mí. No a nosotros, no a Nathan, y desde luego no a ti. Necesitamos el ingreso para cubrir los gastos médicos de nuestra hija. El rostro de Victoria se contrajo de rabia. Sacó su teléfono y marcó un número, su manicura perfecta tecleando con fuerza. Nathan, dijo cuando él respondió, su voz ahora temblorosa con una vulnerabilidad fingida. Tienes que hablar con tu esposa. Se niega a ayudar a Rachel. Nos está echando a la calle después de todo lo que he hecho por ustedes dos. Pude oír la voz confusa de Nathan al otro lado de la línea mientras Victoria seguía su actuación, entre sollozos cuidadosamente medidos y labios temblorosos. No sé qué hacer, lloriqueó al teléfono. Rachel no tiene a dónde ir con sus gatos, y Olivia ni siquiera quiere escucharnos. Mientras observaba aquel espectáculo, un recuerdo volvió a mi mente, uno que cambió el rumbo de nuestro matrimonio 3 años atrás. Acababa de perder mi trabajo como coordinadora de marketing en una startup que se fue a la quiebra. Como si el destino lo hubiera planeado a propósito, a Sophie le acababan de diagnosticar su enfermedad, y ya estábamos luchando para cubrir las primeras consultas médicas. El sueldo de Nathan como arquitecto en una firma mediana alcanzaba para nuestra hipoteca y los gastos diarios, pero no para las crecientes facturas médicas. Victoria nos invitó a cenar un domingo, como lo hacía cada mes con puntualidad suiza.
Estas cenas siempre eran eventos tensos, con Victoria criticando sutilmente todo, desde mi crianza hasta mi elección profesional. Pero esa noche estaba inusualmente cordial, incluso me hizo un cumplido por el vestido que llevaba, el mismo que ella me había regalado la Navidad pasada. Después de la cena, mientras Nathan ayudaba a su padre a abrir una botella de vino en la cocina, Victoria me llevó aparte. Olivia, querida, dijo, su voz impregnada de una falsa ternura. Nathan me habló de su situación. Lo de la salud de Sofía y tu desafortunado desempleo. Me puse tensa, odiando que supiera sobre nuestras dificultades financieras. ¿Nos las arreglamos? Por supuesto que sí, dijo ella, dándome unas palmadas condescendientes en la mano. Pero no hay nada de malo en aceptar ayuda. La familia cuida de la familia. Sacó su chequera de su bolso y escribió una cifra que me hizo abrir los ojos de par en par. Para el tratamiento de Sofía, dijo, colocando el cheque en mi mano. No necesitas darme las gracias. ¿Para qué están las abuelas, si no? No confiaba en ella, pero tampoco tenía elección. Esa suma cubriría el tratamiento de Sofía durante varios meses, dándonos un respiro para poder volver a levantarnos. Gracias, dije, tragándome mi orgullo. Lo que Victoria no mencionó, y lo que aparentemente Nathan sabía pero no me había dicho, era que ese dinero no era un regalo. Era un préstamo, con condiciones que Nathan aceptó sin consultarme. Descubrí la verdad 6 meses después, cuando la escuché por casualidad durante uno de sus almuerzos benéficos, en el que me había implicado para ayudar. Me deben casi $50,000, le dijo Victoria a su amiga, sin saber que yo estaba justo detrás del muro, arreglando unos arreglos florales. Qué bueno que saben cuál es su lugar. Especialmente Olivia. Esa chica siempre se ha valorado demasiado alto. Esa noche confronté a Nathan, y me confesó que había firmado contratos de préstamo por cada pago que su madre hacía para el tratamiento de Sofía. Era la única salida, dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Nos estábamos hundiendo, Liv. ¿Qué otra opción tenía? Podías haberme dicho la verdad, le dije, sintiendo la traición como una herida profunda. Podríamos haberlo solucionado juntos. Mamá era la única que podía ayudarnos, insistió. Y nos ayudó. Sofía recibe el tratamiento que necesita. ¿No es eso lo que importa? Lo dejé pasar en ese momento, enfocándome en conseguir un nuevo empleo y asegurar el cuidado necesario para Sofía. Pero la dinámica de nuestra relación cambió. Nathan eligió a su madre en lugar de nuestra alianza, y una parte de mí nunca se lo perdonó. Ahora, mientras observaba a Victoria sollozar falsamente al teléfono, me di cuenta de que nada había cambiado. Seguía manipulando a Nathan, y él seguía dejándola hacerlo. Nathan llegó 20 minutos después, el rostro rojo de ira. Apenas me miró antes de dirigirse a su tía. Rachel, lamento mucho esto, dijo, abrazándola rápidamente. ¿Cómo está Kevin? Se quedó el fin de semana con el abuelo de su mejor amigo, respondió Rachel. Pasan mucho tiempo juntos. Kevin se siente cómodo allí. Estos últimos meses han sido duros para él, desde que llegó el aviso de desalojo. Fruncí el ceño. ¿Kevin? Mi hijo, explicó Rachel. Tiene 15 años y necesidades especiales. La inestabilidad le ha afectado mucho. ¿Dónde está ahora? Pregunté, sorprendida de no ver a un adolescente junto a su madre. Nos arreglamos como podemos, suspiró Rachel. A veces pasa los fines de semana con su cuidador especializado del centro, otras con el abuelo de su amigo del colegio. Son buenas personas, pero no es una solución estable. Necesito encontrar vivienda antes del lunes o tendré problemas con los servicios sociales. Era la primera vez que oía que Rachel tenía un hijo. Victoria no había mencionado a un sobrino con necesidades especiales, solo a los gatos. Nathan se volvió hacia mí con una expresión dura. ¿Podemos hablar? A solas. Nos alejamos de Victoria y Rachel, caminando hacia mi coche. ¿Qué demonios, Olivia? Me espetó en cuanto estuvimos fuera de oído. ¿Sabes por lo que está pasando la tía Rachel? ¿Cómo pudiste negarte a ayudarla? No sabía nada de Rachel hasta hace 20 minutos, respondí, manteniendo la voz baja.
Victoria simplemente apareció con ella y anunció que viviría en mi apartamento. El apartamento en el que invertimos nuestros últimos ahorros para poder pagar las facturas médicas de nuestra hija. El banco le quitó su casa a Rachel, dijo Nathan. Está viviendo en un motel con 7 gatos rescatados y su hijo. ¿Sabes lo que pasa si Control Animal se entera? Les quitarán los gatos, y Servicios Sociales puede cuestionar su capacidad para cuidar de Kevin. Nathan, lamento lo de Rachel, pero yo no sabía nada. Tu madre no explicó nada. Mamá dijo que ni siquiera dejaste que Rachel hablara. Que la rechazaste de inmediato. Lo miré incrédula. Eso no fue lo que pasó. Victoria anunció que Rachel se quedaría en el apartamento sin pagar, como si ya estuviera decidido. Tenía las llaves del piso, Nathan. ¿Cómo las consiguió? Al menos Nathan pareció culpable, ya era algo. Le di el juego de repuesto la semana pasada, cuando me pidió ver cómo iban las obras. No pensé que se los quedaría. Ese es el problema, lo interrumpí. Nunca piensas cuando se trata de tu madre. Solo haces lo que ella quiere. El rostro de Nathan se oscureció. Eso no es justo. No se trata de mi madre, se trata de la tía Rachel y Kevin. ¿De verdad? Lo desafié. Porque Victoria no mencionó a Kevin. Solo dijo que Rachel necesitaba un sitio para ella y sus gatos. Lo presentó como una conveniencia, no una emergencia. Nathan se pasó la mano por el pelo, frustrado. Mira, sin importar cómo lo presentó mamá, Rachel realmente necesita ayuda. Y hablando de compromisos financieros, sacó un sobremanila de su bolso. Mamá me dio esto hoy. Tomé la carpeta y la abrí. Dentro había copias impresas de acuerdos de préstamo, cada uno firmado por Nathan y, aparentemente, por mí, aunque nunca los había visto. El total indicaba que debíamos casi $80,000 a Victoria, mucho más de lo que yo pensaba. ¿Qué es esto?, pregunté, con la voz apenas audible. Documentación del préstamo, dijo Nathan. Para el tratamiento de Sophie. Nunca firmé estos papeles, dije, hojeando las páginas. Y el monto es incorrecto. Eran 50,000, no 80. Intereses, respondió simplemente Nathan. ¿Y si firmaste? Tal vez no estos documentos exactos, pero sabías del acuerdo. Sabía que nos dio dinero, dije, alzando la voz. No sabía que era un préstamo formal con intereses. Nathan, esto es una locura. Tu madre te manipula, nos manipula. O tal vez solo estás buscando excusas para no ayudar a la familia, replicó él. El piso saldaría la deuda. Mamá está dispuesta a perdonar el préstamo si Rachel puede quedarse allí. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Así que de eso se trata? ¿Tu madre orquestó todo esto para quedarse con el piso de mi abuela? No se trata del piso, insistió Nathan. Se trata de hacer lo correcto por Rachel y Kevin. Y sí, eso también solucionaría nuestra deuda con mi madre, una deuda que asumimos por nuestra hija. Negué con la cabeza, sintiendo como las paredes se cerraban sobre mí. Necesito tiempo para pensar. Es demasiado para procesar de golpe. No hay tiempo, dijo Nathan bruscamente. Rachel y Kevin necesitan un lugar ahora. Esta misma noche. ¿Y qué pasa con nuestra situación financiera?, pregunté. El ingreso del alquiler de este apartamento iba a ayudarnos a seguir pagando el tratamiento de Sophie. Mamá aceptó seguir cubriendo los gastos médicos de Sophie, dijo Nathan, como si eso resolviera todo. Así que estaríamos aún más endeudados con ella, repliqué con amargura. Más dinero que puede usar para tener poder sobre nosotros. No es así, insistió Nathan. Es familia. La familia ayuda a la familia. No, dije con firmeza. Ella controla a la familia. Y tú se lo permites. El rostro de Nathan se endureció. Me voy a llevar a Sophie a casa de mamá esta noche. Claramente necesitas espacio para pensar en lo que realmente importa para nuestra familia. Mi corazón dio un vuelco. No puedes llevártela sin mi consentimiento. Obsérvame, respondió fríamente. Soy su padre. Y ahora mismo, no creo que estés pensando con claridad en lo que es mejor para nuestra familia. Se dio la vuelta y regresó con Victoria y Rachel.
Me quedé allí paralizada, mientras él les hablaba en voz baja. Victoria me lanzó una mirada triunfal antes de rodear a Rachel con el brazo y guiarla hacia el edificio. Nathan ni siquiera miró atrás cuando subió a su coche y se fue, presumiblemente a recoger a Sophie de casa de Irene. Me dejé caer sobre el capó de mi coche, sintiendo como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Cómo se había intensificado todo tan rápido? Un minuto antes estaba terminando el anuncio de alquiler, y al siguiente mi esposo me amenazaba con llevarse a nuestra hija, y mi suegra estaba robándome el apartamento. Pero bajo el shock comenzó a encenderse lentamente una llama de ira. Victoria había manipulado nuestras vidas durante años, y yo lo había permitido. Ya no más. Era hora de entender por qué me odiaba tanto, y de enfrentarla. Esa noche, sola en casa por primera vez desde que nació Sophie, comencé a buscar respuestas. Nathan envió un mensaje diciendo que ya había recogido a Sophie y algunas de sus cosas, y que se quedaban en casa de su madre. Añadió que podríamos hablar de todo cuando te comportes de manera razonable, lo que solo alimentó más mi determinación. Fui al despacho de Nathan y empecé a revisar papeles y fotos viejas. Nathan siempre había sido meticuloso con sus archivos, una costumbre heredada de su padre. William Hayes fue contable antes de jubilarse, y le inculcó a Nathan la importancia de documentarlo todo. William murió hace 2 años de un infarto fulminante. Siempre me llevé bien con él, era amable y parecía quererme de verdad, a menudo actuando como amortiguador entre Victoria y yo en las reuniones familiares. Su muerte afectó profundamente a Nathan, pero transformó a Victoria. Se volvió aún más controladora, metiéndose en nuestras vidas con mayor frecuencia y autoridad, como si, sin William para frenarla, por fin pudiera mostrarse tal como era. Al fondo del archivador de Nathan encontré una caja con reliquias familiares que había traído a casa tras la muerte de su padre. Entre las cosas había un álbum de fotos de cuero que nunca había visto antes. Me senté en el suelo del despacho y empecé a hojearlo. El álbum contaba la historia de la familia Hayes, la boda de Victoria y William, el nacimiento de Nathan, vacaciones y celebraciones. En las fotos más antiguas, Victoria se veía más joven, más suave, miraba a William con amor y admiración genuinos. Pero a medida que pasaban las páginas, su expresión se volvía más dura, y la distancia física entre ella y William en las imágenes aumentaba. Al final del álbum había un vacío de varios años. Luego, de repente, las fotos familiares desaparecían por completo. En su lugar había un recorte de periódico, amarillento por el tiempo. El titular decía: reconocido arquitecto William Hayes abandona a su familia por una joven colega. El artículo, fechado 20 años atrás, detallaba cómo William Hayes, entonces socio de una prestigiosa firma de arquitectura, había dejado a Victoria tras 17 años de matrimonio, para continuar su relación con Emily Jensen, arquitecta junior en la firma. Junto al artículo había una fotografía, una mujer joven, de cabello oscuro y mandíbula firme. Detrás de la foto estaba escrito: para William, con amor. Emily. Jadeé al examinar la fotografía con más atención. El parecido era asombroso. Emily Jensen podría haber sido mi hermana mayor o mi prima. Teníamos el mismo cabello oscuro, la misma línea decidida en la mandíbula, incluso expresiones similares. Dios mío, susurré en la habitación vacía. Eso lo explicaba todo: la inmediata antipatía de Victoria hacia mí, su constante desdén, su insistencia en poner distancia entre Nathan y yo. Le recordaba a la mujer que le robó a su esposo. Esta revelación era a la vez iluminadora y perturbadora. Durante años, había estado pagando el precio de un parecido con una mujer que nunca conocí, luchando en una guerra invisible. Al seguir revisando la caja, encontré más recortes. William y Emily se casaron poco después de que se finalizara el divorcio con Victoria. Fundaron su propia firma de arquitectura, que tuvo bastante éxito. No había mención de hijos, pero el último artículo, fechado 15 años atrás, anunciaba su mudanza a Australia para un gran proyecto. Estaba tan absorta en mi descubrimiento que casi no oí el sonido de la puerta principal al abrirse. Rápidamente guardé el álbum y los recortes en la caja y la devolví al archivador. Nathan estaba en la puerta del despacho, con una expresión ilegible. ¿Qué estás haciendo? Buscando respuestas, respondí, sin preocuparme por mentir.
¿Dónde está Sofía? Sigue en casa de mamá, dijo, entrando en la habitación. Vine a buscar más de sus cosas. Se quedará allí un tiempo, hasta que resolvamos esto. ¿Resolver qué, exactamente? Pregunté, poniéndome de pie. ¿Qué tu madre te manipuló para que te llevaras a nuestra hija? ¿O qué está intentando quedarse con el piso de mi abuela usando documentos de préstamo falsificados? La mandíbula de Nathan se tensó. Los documentos no son falsos, Olivia. Sabías del dinero. Te beneficiaste de él. Sabía del dinero, concedí. No sabía de las condiciones, ni de los intereses, ni de que supuestamente firmé documentos legales que nunca vi. Me acerqué más a él. Nathan, piénsalo. Si hubiera firmado esos papeles, ¿no te lo habría mencionado? ¿No habría hecho preguntas sobre los términos? ¿Cuándo he aceptado algo así en silencio, sobre todo tratándose de Sofía? Una sombra de duda cruzó su rostro. Mamá dijo que tú. Tu madre miente, lo interrumpí. Manipula. Y lleva años haciéndolo. Respiré hondo. Encontré el álbum familiar, Nathan. Vi el artículo sobre cómo tu padre dejó a Victoria por Emily Jensen. Nathan se quedó inmóvil. ¿Y eso qué tiene que ver? Mira la foto, insistí, sacando la caja de nuevo y extrayendo el recorte. Mira a Emily y mírame a mí. Nathan observó la foto, luego me miró, su expresión pasando de la confusión a una lenta comprensión. ¿Crees que mamá te ha tratado mal porque te pareces a Emily? ¿No lo ves? Pregunté. El parecido es evidente. Eso explica por qué me rechazó desde el primer momento, porque siempre intentó interponerse entre nosotros. Nathan tomó el recorte y lo examinó más detenidamente. Esto es una locura, murmuró, pero vi en su cara que reconocía el parecido. Incluso si te pareces un poco, no significa que mamá, ¿qué? ¿Haya tramado algo contra ti durante 6 años por eso? No solo lo ha tramado, dije. Ha tenido éxito. Míranos, Nathan. Ha conseguido que te lleves a nuestra hija. Te manipuló para que creyeras que firmé documentos que nunca vi. Está intentando quitarme el piso de mi abuela. Y tú se lo permites, porque nunca cuestionas su versión de los hechos. Nathan se dejó caer en la silla de su despacho. Me está dando vueltas la cabeza con todo esto, Liv. Lo sé, respondí con más suavidad. Pero piénsalo bien, Nathan. ¿Alguna vez tu madre ha aprobado algo que yo haya hecho? ¿Alguna vez me trató como parte de la familia? ¿O siempre ha encontrado maneras de criticarme, de poner distancia entre nosotros, de hacerme sentir que no soy suficiente para ti? Nathan guardó silencio durante un largo rato. Puede ser difícil, admitió al fin. Pero sigue siendo mi madre. Y ayudó con el tratamiento de Sofía. ¿A qué precio? Pregunté en voz baja. Mira dónde estamos ahora. Estás viviendo en su casa con nuestra hija. Me acusan de no querer ayudar a una familia necesitada. Y, de alguna manera, en medio de todo esto, tu madre está a punto de quedarse con el piso de mi abuela. ¿No te parece demasiado conveniente? Nathan se frotó las sienes. Ya no sé qué pensar. Entonces tómate tu tiempo para pensarlo bien, sugerí. Pero trae a Sofía de vuelta. Ella debe estar aquí, con los dos. Nathan parecía dividido. Mamá dice que Sofía ha preguntado por ella, que se siente cómoda allí. Nathan, dije con firmeza. Es nuestra hija. No de Victoria. Tráela a casa. Dudó, luego asintió. La traeré mañana. Pero Olivia, eso no resuelve lo de Rachel. Ni lo del préstamo. Una cosa a la vez, dije. Primero, nuestra familia. Luego nos ocupamos de las maniobras de Victoria. Después de que Nathan se fue, me senté frente a su ordenador. Si Victoria había falsificado mi firma en los documentos del préstamo, podrían existir otras irregularidades financieras. Nathan había manejado casi toda nuestra documentación económica, otra área donde, me di cuenta, yo había cedido el control, pero conocía sus contraseñas. Lo que descubrí me dejó helada. Nuestro seguro había cubierto la mayor parte del tratamiento de Sofía durante los últimos 2 años.
Los pagos de Victoria no iban a las cuentas médicas, sino a una cuenta separada a nombre de Nathan. Una cuenta de la que yo nunca había oído hablar. Investigando más a fondo, encontré correos electrónicos entre Nathan y Victoria discutiendo este arreglo. Es para el futuro de Sophie, escribía Nathan. Por si alguna vez nos pasa algo. La respuesta de Victoria me hizo estremecer. O por si algo le pasa a tu matrimonio. Tienes que protegerte a ti y a Sophie. La familia de Olivia no tiene estabilidad financiera. Si alguna vez te deja, esto garantizará que tú y Sophie estén cubiertos. La traición me atravesó. Nathan me había hecho creer que estábamos ahogados en deudas médicas, que necesitábamos desesperadamente el dinero de Victoria para mantener a Sophie sana, cuando en realidad estaba construyendo un fondo secreto con su madre, un fondo al que, según los documentos, yo no tendría acceso en caso de divorcio. Al amanecer tenía una imagen mucho más clara de lo que enfrentaba. Victoria no solo socavaba mi papel como esposa y madre, estaba preparando activamente a Nathan para el fracaso de nuestro matrimonio, convenciéndolo de ocultar dinero, y ahora, al parecer, falsificaba una deuda para tomar control de mi propiedad. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? A la mañana siguiente llamé a una abogada. Jessica Moore era una vieja amiga de la universidad, especializada en derecho familiar. Le expliqué la situación lo más claramente posible, desde la herencia del piso hasta los documentos de préstamos sospechosos y el descubrimiento de la cuenta secreta. Esto es complejo, dijo Jessica tras escucharme. Firmas falsificadas en documentos de préstamo son un asunto serio. Si puedes probar que no los firmaste, es fraude. ¿Cómo puedo probar que no firmé algo? Pregunté. Podemos llamar a un perito calígrafo, para empezar, dijo. Y si esos préstamos supuestamente eran para gastos médicos que en realidad cubría el seguro, habrá un rastro documental que podemos seguir. En cuanto a la cuenta secreta, dependerá de la jurisdicción y de si puede considerarse parte del patrimonio conyugal. ¿Y qué pasa con Sophie? Pregunté, el miedo evidente en mi voz. Nathan se la llevó a casa de Victoria. Dijo que la traerá hoy, pero ¿y si no lo hace? ¿Y si Victoria lo convence de dejarla allí? Sin un acuerdo de custodia o una orden judicial, ambos padres tienen los mismos derechos sobre el niño, explicó Jessica. Pero si él la retiene, eso no se verá bien en un tribunal de familia. Documenta todo, cada mensaje, cada llamada, cada interacción. Y, Olivia, ten cuidado. Por lo que me cuentas, tu suegra es calculadora y está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir lo que quiere. Después de la llamada con Jessica, fui al apartamento. Para mi sorpresa, Rachel estaba sentada en los escalones del portal, rodeada de transportines para gatos, con el rostro lleno de preocupación. Olivia, dijo, poniéndose de pie rápidamente al verme. Qué bueno que estás aquí. Ha habido un terrible malentendido. Me acerqué con cautela. ¿Qué tipo de malentendido? Rachel parecía avergonzada. Victoria no me dijo toda la verdad sobre este apartamento. Me lo presentó como si estuviera vacío, sin uso, como si nadie lo necesitara. La observé, buscando señales de engaño, pero solo vi angustia genuina. No me sorprende. Victoria tiene una habilidad especial para reformular la verdad a su conveniencia. Rachel asintió, con una sonrisa triste. Siempre fue buena en eso, incluso de niñas. Debí saberlo, pero estaba desesperada después del desahucio. ¿Por qué no viniste a nosotros directamente? Pregunté. Nathan te habría ayudado si supiera que estabas en apuros. Victoria se encargó de todo, explicó Rachel. Dijo que ustedes estaban demasiado ocupados con los problemas de salud de Sophie para preocuparse, que ella organizaría todo. No sabía que estaba usando mi situación para, bueno, manipular las cosas. Suspiré, sintiendo que parte de mi ira se disolvía. Rachel claramente era otra pieza más en el tablero de Victoria. ¿Y tu hijo? Nathan mencionó que tiene necesidades especiales. El rostro de Rachel se suavizó. Kevin. Es autista. Funcional, pero le cuesta lidiar con cambios e incertidumbre. Todo esto del desahucio ha sido muy difícil para él. Este fin de semana está con su cuidador, pero necesito encontrar una vivienda estable para el lunes. ¿Y los gatos?
Pregunté, señalando los transportines. Para mi sorpresa, Rachel soltó una carcajada. En realidad, no son míos. Soy fotógrafa profesional de animales. Estos son del refugio local, estoy haciendo una sesión para su calendario benéfico anual. Victoria sabía que solo los tendría el fin de semana, pero lo presentó como si los estuviera acumulando en una habitación de motel. No pude evitar reír con ella. Eso suena muy Victoria. La expresión de Rachel se volvió seria. Olivia, te lo juro, nunca fue mi intención aprovecharme de ustedes. Cuando me di cuenta de lo que hacía Victoria, intenté marcharme, pero insistió en que esperáramos a que llegaras tú y Nathan. Puede ser muy insistente. Eso es decir poco, murmuré con una sonrisa amarga. Rachel sacó una tarjeta de su bolso. En realidad, estoy bien económicamente. El desahucio fue por un error del banco, estuvieron aplicando mis pagos al número de cuenta equivocado durante meses y, para cuando me di cuenta, los recargos y penalizaciones eran más de lo que podía cubrir de inmediato. Mi abogado ya está resolviendo el tema, pero mientras tanto, necesito un alojamiento temporal. Tomé la tarjeta. Rachel Hayes fotografía, estaba impreso en una elegante tipografía, junto con su información de contacto y una página web. Bajo su nombre se leía el eslogan, especializada en retratos de animales y fotografía de vida salvaje. Estaría encantada de pagar el alquiler a precio de mercado por el piso, continuó Rachel. Solo durante el tiempo que necesite mientras se resuelve mi situación de vivienda. No quiero favores familiares. La observé con atención, tenía los mismos ojos azules que Nathan, pero más cálidos, más amables. Sin las manipulaciones de Victoria enturbiando la situación, me di cuenta de que Rachel realmente me agradaba. Déjame pensarlo, dije. No tengo problema en alquilártelo, pero ahora mismo hay muchas cosas ocurriendo con Nathan y Victoria que necesito aclarar primero. Rachel asintió con comprensión. Por supuesto. Y, Olivia, por lo que vale, lamento lo de Victoria. Siempre ha sido difícil. Después de que William se fue, se volvió amargada, obsesionada con controlar la vida de Nathan para evitar que él también la dejara. ¿Conociste a Emily Jensen? Pregunté por impulso. La mujer por la que William dejó a Victoria. La expresión de Rachel se suavizó. Sí, la conocí. No era en absoluto la rompehogares que Victoria la hacía parecer. Emily era amable, talentosa. William fue infeliz durante años antes de conocerla. Victoria nunca pudo aceptar que tuviera algo de culpa en el fracaso de su matrimonio. Era más fácil culpar a Emily de robarle a su esposo. Y me parezco a ella, dije, viendo cómo las piezas encajaban. Rachel pareció sorprendida, luego reflexiva. Tienes una energía parecida. La misma determinación en la mirada. Pero físicamente, negó con la cabeza. Emily era rubia, muy menuda. Nada que ver contigo físicamente. Aquella revelación me dejó impactada. Pero vi una foto en el álbum familiar. La mujer tenía el cabello oscuro, rasgos similares. Rachel frunció el ceño. Eso es raro. Emily definitivamente era rubia. Debo tener fotos de su boda en algún lugar. Antes de que pudiéramos continuar, un elegante coche negro se detuvo junto a la acera. Victoria bajó, su expresión era severa al vernos conversando. Rachel. Llamó bruscamente. Te he estado buscando por todas partes. ¿Qué estás haciendo? Rachel se enderezó, y noté un leve cambio en su postura. Por primera vez vi el parecido familiar entre las hermanas, no en el físico, sino en la determinación que se escondía bajo el exterior normalmente afable de Rachel. Teniendo una conversación honesta, respondió. Algo que deberías intentar, Victoria. Los ojos de Victoria se entrecerraron. Sube al coche. Vamos tarde a la comida con el comité benéfico. No puedo ir, dijo Rachel con calma. Tengo que llevar a estos gatos de regreso al refugio para su sesión de fotos. Eso puede esperar, insistió Victoria. Margaret nos espera en el club. Miró hacia mí con una mirada gélida. Si ya terminaste de poner a mi hermana en mi contra, nos vamos. En ese momento, otro coche entró al aparcamiento. Nathan.
y en el asiento trasero, vi a Sofie, su carita pegada a la ventana. «Mami», gritó, agitando la mano. Mi corazón se encogió al ver a mi hija. Nathan aparcó y la ayudó a bajar. Sofie corrió hacia mí y me arrodillé para abrazarla. «Te extrañé», susurró contra mi cuello. «Yo también te extrañé, mi amor», le respondí, estrechándola con fuerza. Nathan se acercó con la mochilita rosa de Sofie en la mano. Su expresión era inescrutable. «Prometí traerla a casa», dijo en voz baja. Victoria parecía furiosa. «Nathan, ¿qué estás haciendo? Teníamos un acuerdo». «No, mamá», la interrumpió Nathan, su voz más firme que nunca antes al hablarle. «Tú hiciste un acuerdo. Yo nunca debí sacar a Sofie de su casa. Fue un error». Me incorporé con Sofie en brazos. «Gracias», le dije a Nathan. Él asintió y se volvió hacia Rachel. «Tía Rachel, siento todo esto. Si aún necesitas un lugar donde quedarte, podemos hablar de un alquiler de verdad. Sin manipulaciones». «Lo agradezco», respondió Rachel con una sonrisa. «Pero creo que ya encontré otra solución. Solo necesitaba un sitio temporal por unas semanas, y un amigo me ofreció su casa vacía mientras él está en Europa. Solo quería aclarar este malentendido». Victoria parecía como si le hubieran dado una bofetada. «¿Cómo que encontraste otra solución? ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Después de todo el esfuerzo que puse?» «No hiciste nada por mí, Victoria», la interrumpió Rachel con una voz firme y serena. «Usaste mi situación para tus propios fines. Como siempre». Se quedaron mirándose en un silencio tenso que parecía contener décadas de discusiones no resueltas. Luego Rachel se volvió hacia mí y Nathan. «Será mejor que me vaya. Gracias por comprender, Olivia. Y Nathan, piensa en lo que te dije. Tu padre no era el monstruo que tu madre describe. Y Emily no fue una rompehogares». Se inclinó para recoger los transportines con los gatos. «Tengo fotos, por si algún día quieres ver la verdad». Tras su partida, se hizo un silencio incómodo. Sofie, percibiendo la tensión, se acurrucó en mi cuello. «Hablaremos de esto más tarde», le dijo Nathan a Victoria. «Por ahora, regreso a casa. Con mi familia». La expresión de Victoria se torció de rabia. «Después de todo lo que hice por ti», espetó. «Después de todos los sacrificios. No permitiré que repitas el error de tu padre». Nathan no se volvió mientras tomaba mi mano y nos guiaba hacia su coche. «Ven cuando estés lista para disculparte», le dijo por encima del hombro. «Podemos hablar entonces de cómo recuperar mi confianza». Victoria se quedó de pie en la acera, mirándonos alejarse, su peinado perfecto agitado por el viento. En los días siguientes, Nathan y yo trabajamos en reconstruir la confianza. Se quedó sin palabras cuando le mostré que el seguro había cubierto la mayoría de los tratamientos de Sofie, y que el dinero de su madre se había destinado a crear un fondo secreto. «De verdad creí que ese dinero era para el tratamiento de Sofie», admitió. «Mamá dijo que lo enviaba directamente al hospital para evitar problemas fiscales». «¿Y no se te ocurrió comprobarlo?», le pregunté, haciendo un esfuerzo por no sonar acusadora. Nathan negó con la cabeza, visiblemente avergonzado. «Confiaba en ella. Es mi madre. Nunca pensé que pudiera mentirme con algo así». Después de la visita a Jessica y una larga discusión sobre nuestras opciones, elaboramos un plan. Lo primero era aclarar el tema del dinero y los documentos. Un perito caligráfico confirmó rápidamente que las firmas en los documentos de préstamo no eran mías. Mientras tanto, encontré los papeles originales del seguro, que demostraban que la mayoría de los tratamientos de Sofie habían estado cubiertos. Nos reunimos con Victoria en la oficina de Jessica, donde Nathan le presentó las pruebas de su fraude. «O devuelves el dinero del fondo secreto y reconoces que no existe ninguna deuda, o presentaremos una demanda por fraude», dijo Nathan, con voz serena pero firme. Victoria permanecía completamente inmóvil, su rostro una máscara de piedra. «¿Demandarías a tu propia madre? Falsificaste la firma de mi esposa y me mentiste durante años», respondió Nathan. «Nos hiciste creer que estábamos desesperados cuando no lo estábamos. Me manipulaste para actuar en contra de mi propia familia.
Así que sí, demandaría a mi madre. Victoria me miró con los ojos entrecerrados. Esto es todo obra tuya, ¿verdad? Lo convenciste para que se volviera contra mí. Igual que ella. ¿Ella? Preguntó Nathan. ¿Te refieres a Emily? ¿La mujer por la que papá te dejó? No te atrevas a pronunciar su nombre delante de mí, gruñó Victoria. Ella arruinó mi vida. Me robó a William. Y ahora tú has encontrado una copia suya. Señaló en mi dirección. Vi la foto del recorte de periódico, dije. Pero según Rachel, Emily era rubia. Pequeña y rubia. No se parecía nada a mí. Victoria se echó a reír con un sonido frío y amargo. ¿De verdad crees que habría conservado una foto real de esa mujer? Cuando Nathan empezó a salir contigo, puse una foto de una mujer que se te parecía y la firmé. Un pequeño recordatorio para mí de que la historia se repite. Su confesión nos dejó a los dos sin aliento. Una cosa era sospechar que no me aprobaba por un parecido superficial, y otra muy distinta saber que había creado ese parecido deliberadamente para justificar su odio. Saboteaste mi matrimonio a propósito, dijo Nathan, la voz baja por el impacto. Todos estos años, cada crítica, cada intromisión. Estaba protegiéndote, insistió Victoria. Vi lo que estaba pasando, vi cómo ibas por el mismo camino que tu padre. Casarte con una mujer que destruiría tu vida, como Emily destruyó la suya. Papá se fue porque tú controlabas cada aspecto de su vida, dijo Nathan. Porque no podías permitirle ser su propio hombre. Y me has hecho lo mismo a mí. Victoria pareció golpeada por sus palabras. Por un momento su máscara se desmoronó, y bajo ella vimos la vulnerabilidad, miedo, dolor, una mujer sola incapaz de manejar la pérdida. Hice todo por ti, susurró. Todo. No, dijo Nathan suavemente. Lo hiciste por ti. Por tu miedo. Por tu necesidad de control. Finalmente, Victoria aceptó devolver el dinero y reconocer que no existía ninguna deuda. Se negó a disculparse, pero al menos se retiró. De camino a casa desde la oficina de Jessica, Nathan guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Nunca la había visto así, dijo al fin. Destrozada. Humana. ¿Tiene miedo?, dije. Miedo de quedarse sola. Miedo de perderte, como perdió a tu padre. Eso no justifica lo que hizo. No, asentí. Nada lo justifica. Pero tal vez lo explica. 2 meses después, finalmente alquilamos el piso a una familia joven con un hijo con discapacidad, que necesitaban estar cerca de una clínica especializada. Los ingresos se destinaron a terapias adicionales para Sofía que el seguro no cubría. No supimos de Victoria durante varias semanas. Hasta que un domingo apareció inesperadamente en nuestra puerta. «Mamá», exclamó Nathan, sorprendido por su visita. Victoria se veía diferente, menos impecable, más vulnerable. ¿Puedo pasar? Nathan y yo intercambiamos miradas, y asentí. Claro. En el salón, Victoria se sentó erguida, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Hablé con Rachel, comenzó. Me mostró fotos. De William y de ella. Emily, dijo Nathan en voz baja. Victoria hizo una mueca, pero asintió. Emily. Rachel también me contó lo que pasó antes de que William se fuera. Su versión de los hechos. Suspiró profundamente. Puede que haya exagerado el papel de Emily en todo aquello. Eso era lo más parecido a una disculpa que podíamos esperar de ella. Nathan se sentó a su lado, esperando que continuara. También vi fotos felices, añadió. Tuvieron 2 hijas. Niñas que serían tus medias hermanas. Nathan se quedó atónito. ¿Papá tuvo más hijos? ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque yo se lo prohibí, admitió Victoria. Le dije que si alguna vez te hablaba de su otra familia, revisaría nuestro acuerdo de custodia compartida. No quería arriesgarse a perderte. Cerró los ojos. Creía que te estaba protegiendo. Pero en realidad, solo me estaba protegiendo a mí. Nathan tardó en responder, procesando todo. Luego preguntó. ¿Dónde están ahora?
Todavía en Australia, hasta donde sé, respondió Victoria. William murió hace 5 años. Infarto. Como su padre. Miró a Nathan. Deberías hacerte revisar el corazón, querido. Es de familia. Ese pequeño gesto de preocupación, genuino, revelaba que bajo toda la manipulación y el control, Victoria realmente amaba a su hijo. Rachel tiene su información de contacto, añadió después de una pausa. Por si quieres conocerlas. Fue un paso enorme para ella, reconocer la existencia de la otra familia de William y ofrecer a Nathan una forma de contactarlas. Nathan le tomó la mano. Gracias. Victoria se volvió hacia mí. No me agradas, dijo sin rodeos. Y tal vez nunca llegues a agradarme. Asentí, valorando su honestidad. Puedo vivir con eso. Pero haces feliz a Nathan. Y mi nieta te adora. Tragó saliva. No me entrometeré más. Intentaré ser mejor. Ese día algo cambió. No fue una gran transformación, Victoria nunca sería una madre o suegra cálida, pero sí el inicio de algo más sano. Pequeños pasos hacia la sanación. 2 años después, tras nuestro regreso de Australia, recibimos una noticia inesperada: Victoria había sido hospitalizada por un derrame cerebral masivo. Los médicos no eran optimistas. No tienes que venir, me dijo Nathan mientras se preparaba para ir al hospital. Después de todo lo que hizo. Iré contigo, respondí sin dudar. Sigue siendo tu madre. En la habitación del hospital, Victoria se veía extrañamente pequeña y frágil entre tubos y máquinas. Su lado derecho estaba paralizado, y el habla, afectada. Sonrió levemente al vernos. Mamá, Nathan se sentó junto a su cama y le tomó la mano. Victoria intentó hablar, pero solo salieron sonidos incomprensibles. Sus ojos, los mismos ojos fríos que me habían juzgado durante años, ahora estaban llenos de miedo e impotencia. Los médicos dicen que le espera una larga rehabilitación, comentó Nathan tras hablar con el doctor. Necesitará cuidados constantes. Discutimos opciones en el pasillo. ¿Una residencia? ¿Una cuidadora? Ambas opciones eran difíciles. Victoria siempre había odiado depender de los demás. ¿Podría vivir con nosotros?, me escuché decir, antes de siquiera pensarlo. Nathan me miró asombrado. ¿Estás segura? Después de todo. Asentí. Suena extraño, lo sé. Pero sigue siendo parte de nuestra familia. Y además, Sophie la adora. Los ojos de Nathan se llenaron de lágrimas. ¿Eres increíble? ¿Lo sabías? No, respondí con una sonrisa. Solo soy alguien que finalmente ha crecido. Cuando trajimos a Victoria a casa, me miró durante mucho rato, como si intentara entender mis motivos. La ayudé a instalarse en la habitación que habíamos preparado en la planta baja. Mañana viene el fisioterapeuta, le dije. Y Sofía y yo te ayudaremos a adaptarte. Victoria murmuró con dificultad. ¿Por qué? Me senté junto a ella, mirándola a los ojos. Porque todos cometemos errores, Victoria. Todos. Estuve enojada contigo durante mucho tiempo. Pero, ¿sabes qué? El odio es una carga demasiado pesada. Simplemente, la dejé ir. 3 meses después, tras una intensa terapia, Victoria comenzó a hablar con mayor claridad y podía desplazarse por la casa con un andador. Pasábamos mucho tiempo juntas. A veces me contaba historias de un joven Nathan, otras, simplemente compartíamos silencios. Una noche, mientras le llevaba una taza de té, dijo de repente. Yo, me equivoqué. Me quedé quieta, sin creer lo que oía. William no se fue por ella, dijo lentamente Victoria. Se fue por mí. Siempre lo supe. Me quedé en silencio, entendiendo cuánto le había costado admitirlo. Tenía miedo de quedarme sola, continuó. Como mi madre. Y hacía todo lo posible por tener el control. Y luego, te vi a ti, me asusté aún más. Victoria. No, déjame terminar, levantó la barbilla con terquedad, y en ese gesto vi, de pronto, cuánto nos parecíamos. Eres mejor madre para Sophie. Y mejor esposa para Nathan.
mejor de lo que yo fui, para William. Esa noche llamé a Rachel y le conté lo ocurrido. Nunca pensé que eso pasaría, dijo ella entre risas. ¿Victoria Hayes admitiendo que se equivocó? Tal vez es el comienzo del apocalipsis. Las dos reímos, pero en su voz percibí orgullo por su hermana. Un año después celebramos la Navidad en familia. Nuestra casa estaba llena, Rachel y Kevin, Victoria, nosotros con Nathan y Sophie. Y, por primera vez, vinieron las hermanastras de Nathan desde Australia. Observé cómo Victoria conversaba con las hijas de Emily. No era una charla fácil, pero era real, sin hostilidad ni fingimiento. Sophie, ya de 9 años, se sentaba junto a su abuela, ayudándola a cortar el pastel navideño. Victoria, con paciencia, le permitía guiar su mano cuando le temblaba. ¿Quién lo habría imaginado? Susurró Nathan, rodeándome con el brazo. Has hecho un milagro, Liv. No, negué con la cabeza. Lo hicimos todos. Juntos. Esa noche, al acostar a Sophie, escuché su pregunta somnolienta. «Mamá, ¿la abuela Victoria va a vivir con nosotros para siempre?» «Sí, cariño», le respondí, besándole la frente. «Ahora vivirá aquí». Y por primera vez, esas palabras no sonaban a amenaza ni a manipulación. Eran una promesa. Una promesa de familia, de una familia que, a pesar de todo, había encontrado el camino de regreso a sí misma. Sobre la repisa de la chimenea había una fotografía tomada por Rachel esa noche, todos nosotros juntos, sonriendo, imperfectos, reales. No era una imagen de revista, sino una viva, con bordes difusos y luz cálida. Hubo un tiempo en que temí que Victoria destruyera mi familia. Pero en lugar de eso, se convirtió en parte de ella, una parte compleja, a veces difícil, pero necesaria del mosaico que juntos reconstruimos a partir de los fragmentos del pasado. Aprendí no solo a perdonar, sino a aceptar. A aceptar que la gente se equivoca por miedo, que incluso los actos más crueles suelen nacer del dolor, y que la sanación es posible si tenemos el valor de tender la mano por encima del abismo del rencor. Eso es la verdadera libertad, no esperar justicia perfecta ni arrepentimiento completo, sino vivir, amar y encontrar alegría en este mundo imperfecto pero auténtico que construimos cada día con nuestras decisiones. Si te ha gustado el video, por favor apóyalo con un like y un comentario.